La columna se llama La Grieta. El viernes pasado, en medio de negociaciones frenéticas, se anunció el ungido de Cristina Fernández de Kirchner para las elecciones presidenciales en Argentina, Sergio Massa. El peronismo busca a alguien que tal vez pueda ganar y superar la pobre gestión y aguada imagen de Alberto Fernández, a quien nadie le cree, ni los mismos que lo pusieron ahí. En el escenario electoral se avisora a Patricia Bullrich en representación del macrismo y a Javier Milei, otro muñequito delirante y peligroso de la antipolítica latinoamericana. Se avecinan unas elecciones tensionantes por el Río de la Plata, pero parecería ser el panorama corriente desde hace décadas en ese país. Es una nación fraccionada en donde la opinión pública decidió recluirse en nichos del pensamiento. La división peronismo y macrismo, antes con otros rótulos, fue acertadamente descrita por el periodista Jorge Lanata desde 2013. Y dijo Lanata: hay como una división irreconciliable en la Argentina. A esa división yo la llamo la grieta. Y yo realmente creo que la grieta es lo peor que nos pasa. Nadie tiene el copyright de la verdad. Esa fue la definición de la nata para lo que ahora los científicos sociales han rotulado con el aburrido nombre de la polarización. En la Argentina, la polarización dividió también al periodismo, o tal vez fue el atrincheramiento de los medios de comunicación en una guerra discursiva la que terminó de marcar la grieta social. Una prensa que no fue capaz de reconocer su papel en la dictadura de la junta militar, que después se atomizó en periodismo militante, reporteros investigativos silenciados en grandes medios cooptados por los poderes económicos. Una opinión pública mareada entre visiones partidistas en donde se diluye la posibilidad de acceder a la verdad. Un interés social desamparado porque el periodismo se ocupa, con pocas excepciones, de avanzar ideologías en lugar de auscultar el poder. En Colombia, la presidencia de Gustavo Petro sí que ha hecho visible esa rendija. Las recientes marchas nacionales en contra y en favor del gobierno, ambas concurridas pero al final lánguidas y poco demostrativas de sentimientos contundentes, son una representación acertada de esos nichos ideológicos. La polarización criolla es un fenómeno alimentado por muchos elementos, ahora bajo consumo de esteroides. Unos medios de comunicación incapaces de hacer procesos de memoria y de verdad, de reconocer su papel en desastres históricos. Periodismo sesgado y militante, no como en Argentina, donde por lo menos se reconocen como tal ante su audiencia, sino con ropajes desgastados e inmerecidos de neutralidad y veracidad. Un presidente paranoico convencido de que podrá imponer su verdad directamente a la gente a través del canto del pajarito azul de Twitter. Una opinión pública que sataniza al contrario, que generaliza y encasilla con pasmosa facilidad. Claro que el descrédito del periodismo profundiza la grieta porque ya no hay fuentes para acceder a la verdad, pero lo hacen también los líderes políticos incapaces de dialogar o debatir álgida, pero justamente con el contrario. Los que instrumentalizan a la protesta social para hacer montajes de la realidad. Por ese hoyo se escurre la posibilidad de una democracia vigorosa, porque lo que la grieta divide no es realmente las tendencias políticas, sino el diálogo. Nadie se escucha entre sí, cualquier acto o propuesta del contrario es percibido con disgusto y desconfianza. Hay escenarios en donde se percibe con facilidad la grieta, como las redes sociales, pero como dijo la nata, la grieta ya no es política, es cultural. Tiene que ver con cómo vemos el mundo, ha separado amigos, hermanos, parejas, compañeros de laburo. La división que desde ya se siente en hogares y oficinas colombianas, la incapacidad de contemplar las ideas contrarias. Y no es cuestión de eliminar el disenso, se trata de enaltecerlo, de ser capaces de disentir sin tener que inventarse una realidad paralela, sin tener que desconocer el derecho de los opositores a existir en el debate político. Y ya sé lo aburrido que suena esto, porque es más emocionante atrincherarse, es más lucrativo para los medios de comunicación mercadear catástrofes, es más fácil vender populismos si se es dueño exclusivo de la verdad. El problema es que por la grieta se escurre la salud de la democracia, de la sociedad e incluso de los mismos que ayudan a acabarla. La grieta atraviesa y entrecorta el camino hacia el progreso económico, hacia la justicia social, hacia la continuidad de políticas públicas en beneficio de la gente. Y así nos tendrán mareados entre marchas y arengas que solo han servido para evitar el intercambio real de ideas. El mismo Lanata parece haber caído por la grieta que acuñó, pues tras una importante carrera periodística ahora es percibido por muchos como un operador más de la desinformación que vende el grupo Clarín, otrora consentido de la dictadura. Nadie escapa a la grieta, ni el señor que se la inventó.
Esa es la columna y yo quería preguntarle a Juan Esteban Consaín, ¿usted qué piensa tú qué piensas de ese tema que se ha venido hablando mucho, que lo ha puesto también Petro de presente y es como una especie de proceso de verdad frente a los medios de comunicación, frente al trato que le han dado a él, que él percibe como sesgado, como oficialista, la incapacidad, Daniel Samper Pizano lo ha hablado aquí muchas veces en los Danieles, de un gremio periodístico incapaz de reflexionar sobre sí mismo, de autorregularse, de mirarse a sí mismo un poco. Mucha gente del petrismo está viniendo también con esas ideas. ¿Cuánto de cierto crees tú que hay en eso? Pues es difícil decirlo también. Yo creo que eh, toda esta confrontación atravesada por lo que decíamos antes, y estoy muy de acuerdo con todo lo que dices en tu columna, insisto, yo creo que el fascismo de nuestra época va a surgir o ha ido surgiendo del impacto que las redes sociales, internet tuvieron y están teniendo en la cultura democrática. Porque es que siempre hubo gente que profesó ideas delirantes sobre todo, pero había como un cernidor que era lo que podemos llamar el consenso de la realidad, que claro, es una cuestión filosófica imposible. Si nos ponemos a desmenuzar lo que es de verdad la realidad, pues no llegaremos nunca a una respuesta conclusiva, pero debe haber más o menos un consenso de la realidad y en la medida en que ese consenso se rompe, pues la democracia empieza a fracturarse y es lo que hemos visto desde hace tiempo en los Estados Unidos, pasó con el trumpismo, en el Reino Unido, pasó en el Brexit. Berlusconi, que acaba de morir, fue un maestro de ese discurso, aunque él lo usó con mucha inteligencia porque cooptó los medios desde el sector privado y los volvió más bien su caja de resonancia. Trump, en cambio, sí hizo de su pelea contra los medios hegemónicos, entre comillas, una de sus banderas para afianzarse ante sus seguidores, que empiezan a descreer por principio del periodismo y de los medios. Desde luego que en una sociedad como la colombiana, el lugar del periodismo en el conflicto, en los procesos políticos, ha sido muy complicado. Daniel Samper Pizano, que está aquí, lo sabe mucho mejor que yo. Y también al periodismo le llegará el momento de la autocrítica y de un ejercicio de revisión desde la memoria de sus responsabilidades, de sus culpas, si es que las hay. Hay intereses económicos, hay intereses políticos, eso no se puede ocultar, pero también me parece muy peligroso cuando el periodismo se vuelve el enemigo así en abstracto de quien detenta el poder, porque también en los medios hay una cantidad de gente que hace su trabajo, incluso en los medios tradicionales hay una cantidad de gente que hace su trabajo con abnegación, con dedicación, y no es cierto que sean todos unos operadores fletados de los intereses de sus dueños. Eso también es afrentar a mucha gente que está allí de buena fe y que se ha jugado la piel por ejercer su oficio con decoro, con dignidad. Entonces, ese enfrentamiento yo creo que debería tener otras instancias para unas reflexiones más sosegadas, más profundas y menos lesivas. Es que ese territorio de la confrontación casi callejera nos puede llevar a un resultado trágico que por suerte en Colombia todavía no se ha dado, pero bueno, en Colombia hubo, hay unos sacrificios del lado del periodismo también que hay que tener en cuenta cuando hablamos de la presencia del periodismo en todos nuestros problemas.